lo largo de mi vida personal como en internet, he conocido a soldados y militares, muchos de ellos seguidores de este canal. Estos me han contado interesantes historias que, sin duda, vale la pena que conozcas. Aigo Yo Destroys presenta 9 historias paranormales ocurridas a soldados mexicanos. Número 9. La base maldita. El pelotón llegó a la base militar en lo alto de la Sierra Tarahumara al caer la tarde. La instalación, abandonada desde hacía décadas, era un conjunto de edificios derruidos y envueltos en maleza. El capitán Olvera revisó su mapa mientras ordenaba a sus hombres establecer un perímetro. «Solo estaremos aquí una noche», dijo, «no hay nada que temer». La noche cayó con un silencio antinatural. El soldado Ramírez fue el primero en notar que la radio de la base, cubierta de polvo y sin fuente de alimentación aparente, comenzaba a emitir estática. Luego, una voz distorsionada rompió el ruido blanco. «Aquí Unidad 23, solicitamos refuerzos, nos están cazando». El cabo Mendoza palideció. «Mi abuelo sirvió en esta base», susurró. «Me contó que la Unidad 23 desapareció en una tormenta hace 40 años». Los soldados se miraron inquietos. El capitán Olvera tomó la radio y preguntó: «Unidad 23, ¿cuál es su ubicación?». Hubo un silencio pesado. Luego la voz regresó: «Detrás de ustedes». El pelotón giró de inmediato apuntando sus armas en la oscuridad. Nada, solo sombras deformes por la tenue luz de la luna. Entonces el soldado Jiménez gritó: «¡Hay alguien allá!». En el umbral de uno de los barrancones en ruinas, varias siluetas con uniformes gastados y rostros pálidos los observaban con ojos vacíos. Uno de ellos, con una insignia descolorida, levantó la mano en un saludo militar. «Refuerzos al fin han llegado», murmuró. Un viento helado recorrió la base y en un parpadeo las figuras desaparecieron. La radio cayó en silencio. Al amanecer, el pelotón evacuó sin mirar atrás. Nadie habló del tema hasta que un seguidor me contó esta historia. Número 8. Los desaparecidos del desierto. El sol abrasador caía a plomo sobre el desierto de Sonora mientras el convoy militar avanzaba entre dunas y matorrales secos. La misión del capitán Herrera y su escuadrón era clara: rastrear una banda de narcotraficantes que, según informes de inteligencia, utilizaban un pueblo abandonado como escondite temporal. Sin embargo, cuando llegaron, no encontraron rastro de actividad criminal, solo ruinas y un silencio inquietante. «¿Seguros que este es el lugar?», preguntó el soldado Morales, limpiándose el sudor de la frente. «No hay duda», respondió Herrera, observando los restos de casas de adobe, «pero algo no encaja». La radio del vehículo comenzó a emitir un leve murmullo. Al principio pensaron que era estática, pero poco a poco se formaron palabras en un murmullo lejano. «Nos queman, nos están quemando». El sargento Valdés palideció. «¿Escucharon eso?», murmuró. Antes de que alguien respondiera, un grito desgarrador rompió el aire. Provenía de la iglesia derruida en el centro del pueblo. Los soldados con las armas listas se acercaron con cautela. Al cruzar el umbral, el ambiente se volvió denso y pesado. Un olor a cenizas y carne quemada impregnaba el aire. «Aquí hay algo mal», susurró Morales. Las bancas estaban cubiertas de polvo y huellas de manos ennegrecidas se extendían por las paredes. De pronto, la puerta se cerró con un estruendo. Herrera giró en redondo y ordenó a sus hombres salir de inmediato. Pero antes de que pudieran moverse, el altar se iluminó con una luz espectral. Aparecieron sombras vestidas con harapos, rostros desfigurados por el horror. Eran decenas, con piel chamuscada y ojos en blanco. Se acercaban lentamente, murmurando oraciones incomprensibles. «¡Fuera de aquí!», gritó Herrera, disparando al aire. El sonido de los disparos se disipó en la nada, como si el pueblo mismo los absorbiera. Los soldados corrieron hacia la salida, pero la silueta de un hombre con uniforme de la revolución bloqueó el paso. Su boca se movía sin emitir sonido hasta que finalmente habló. «Nos traicionaron, nos dejaron arder vivos». El aire se volvió sofocante. Herrera sintió su piel arder y su visión se tornó borrosa. Con un último esfuerzo, empujó a su equipo fuera de la iglesia. La luz de la mañana disipó las sombras en cuanto salieron, pero al mirar atrás, la iglesia estaba intacta, como si nada hubiera pasado. Al regresar a la base, Herrera revisó los registros.
En 1915, soldados revolucionarios fueron emboscados y quemados vivos en ese mismo pueblo. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Número 7. La selva de Chiapas era densa y sofocante. El pelotón del teniente Ramírez avanzaba con cautela, guiados por un informante local. Su misión era capturar a un chamán acusado de colaborar con grupos criminales. Al caer la noche lograron su objetivo, un anciano de ojos oscuros y penetrantes que sonrió al ser esposado. No debieron venir, susurró. Él ya despertó. Los soldados ignoraron sus palabras y levantaron el campamento. La selva parecía más callada de lo normal, como si la fauna misma contuviera el aliento. El soldado Fuentes fue el primero en desaparecer. Su rifle y botas quedaron en el suelo, pero no había rastro de su cuerpo. ¿Lo oyeron?, preguntó Sánchez, apuntando su linterna hacia los árboles. Un gruñido profundo resonó en la oscuridad. 2 ojos humanos brillaban entre las sombras, fijos en ellos. El pánico se extendió cuando otra silueta se esfumó ante sus ojos. Dispararon sin resultado. Algo se movía entre los arbustos, rápido e inhumano. El chamán comenzó a reír. No es un hombre, no es un animal, es ambos. Ramírez intentó sacar respuestas a la fuerza, pero antes de que pudiera reaccionar, la bestia emergió. Medía casi 2 metros, con una piel grisácea cubierta de cicatrices. Eran inconfundiblemente humanos. El sargento Méndez gritó y abrió fuego, pero las balas parecían no hacerle daño. La criatura se lanzó sobre él con una velocidad sobrehumana, destrozándolo en cuestión de segundos. Los demás soldados huyeron en distintas direcciones, pero la selva era un laberinto impenetrable. Ramírez corrió hacia la fogata central, intentando reagrupar a su equipo. Sánchez llegó jadeando, con un corte profundo en el brazo. «Lo vi de cerca, teniente», balbuceó. «No es solo un animal, entiende, nos está cazando». El chamán permanecía sereno, sentado en el suelo. Lo invocaron con su presencia. «Ahora no los dejará ir», dijo con una sonrisa. Un nuevo alarido rompió la calma. Ramírez tomó su radio, pero solo recibió estática. La criatura se movía entre las sombras, cada vez más cerca. La única opción era sobrevivir hasta el amanecer. «Formen un círculo, cubran todos los flancos», ordenó. Los soldados restantes se colocaron espalda con espalda, armas listas. La noche se llenó de gruñidos, pisadas sigilosas y respiraciones profundas. De pronto, un rugido estremecedor hizo temblar la tierra. La bestia emergió de la maleza, abalanzándose sobre Sánchez. La linterna cayó al suelo, iluminando por un instante su rostro, una mezcla de humano y jaguar, con colmillos afilados y piel cubierta de cicatrices rituales. Ramírez disparó su rifle hasta quedarse sin munición. El chamán solo reía. «Ya es tarde, ya eres suyo». El teniente sintió un frío recorrer su cuerpo, su visión se nubló y un mareo lo derribó al suelo. Antes de perder la conciencia, vio al ser acercarse, sus ojos fijos en él. Al amanecer, los refuerzos llegaron. No encontraron rastro del pelotón, solo huellas de algo enorme rodeando al campamento. Entre la maleza había un uniforme desgarrado con el nombre de Ramírez, pero de él ni una señal. El chamán, tranquilo, se encontraba sentado ahí. Confesó todo y por eso sabemos esta historia, pero sin evidencia. No se pudo culpar de nada. Número 6. La maldición de los cristeros. Un pelotón se encontraba avanzando entre la maleza de Jalisco, siguiendo la pista de un grupo armado. La señal de su dron los llevó a un claro donde entre la tierra removida descubrieron una fosa común. Los huesos se desmoronaban al contacto, pero los restos de sotanas y crucifijos eran inconfundibles. «Parece una ejecución masiva de la guerra cristera», murmuró un sargento. De pronto, un viento helado recorrió el campamento. Herrera sintió un escalofrío cuando la radio de uno de los soldados se encendió sola, emitiendo susurros en latín. Las palabras eran irreconocibles pero cargadas de una angustia sofocante. Al caer la noche, los hombres comenzaron a escuchar pasos arrastrándose en la oscuridad. Un soldado, montando guardia, gritó al ver las sombras vestidas de sotana moviéndose entre los árboles. «No estamos solos», jadeó, temblando de miedo. Otro soldado intentó calmar a su unidad, pero los rezos distorsionados comenzaron a resonar por toda la zona. Un grito desgarrador rompió la noche. Cayeron sobre un cuerpo que tenía los ojos abiertos en terror, la piel fría como mármol. No había señales de ataque, pero su rostro reflejaba un horror indescriptible. El pánico se apoderó del pelotón. Algunos intentaron huir, pero una figura espectral emergió de la fosa.
Un sacerdote con el rostro cubierto por una sombra infinita extendió su mano y las luces de las linternas titilaron hasta apagarse. Uno a uno los soldados fueron cayendo, susurrando oraciones que nunca aprendieron. Al amanecer solo quedó un capitán, de rodillas ante la fosa, con los labios moviéndose en una plegaria. Cuando los refuerzos llegaron, no lograron hacerlo reaccionar. Lo único que encontraron en su libreta fue una frase garabateada con desesperación: no debimos desenterrar a los mártires. Número 5. El pelotón de los muertos. El convoy avanzaba por un camino polvoriento en Michoacán cuando estalló la primera explosión. El capitán Ávila intentó reaccionar, pero los disparos ya caían sobre su unidad. En cuestión de minutos, la emboscada redujo al pelotón a humo y sangre. Los gritos de auxilio se mezclaban con el estruendo de las balas y el rugido de los vehículos ardiendo. El soldado Méndez se arrastró hasta una zanja, malherido, viendo a sus compañeros caer uno a uno. Con cada segundo que pasaba, la esperanza de sobrevivir se desvanecía. La noche cubrió el campo de batalla y con ella llegó el silencio. Con la respiración entrecortada y la sangre empapando su uniforme, cerró los ojos y se encomendó a la muerte. Sin embargo, al abrir los ojos, vio sombras moviéndose entre los cuerpos caídos. Eran figuras con uniformes deshilachados, sus rostros ocultos por la penumbra. Su primer instinto fue contener la respiración, temiendo que los enemigos estuvieran revisando el área. Pero entonces escuchó un murmullo, una voz que conocía demasiado bien. «Aguanta, Ramírez», susurró alguien a su lado. Con un esfuerzo titánico giró su cabeza. Su visión borrosa captó a varios hombres de pie a su alrededor. Eran sus compañeros, aquellos que había visto morir apenas unas horas antes. Con movimientos calculados, despejaron el camino y lo protegieron de los atacantes. Cuando el enemigo volvió a pasar más cerca, ningún disparo lo alcanzó, como si una barrera invisible lo resguardara. Durante días, Méndez avanzó por la selva, sintiendo siempre la presencia de sus compañeros caídos a su lado. Lo ayudaban a mantenerse en pie cuando las fuerzas lo abandonaban, lo guiaban entre los senderos ocultos y le susurraban palabras de aliento cuando el miedo lo paralizaba. Nunca vio sus rostros claramente, pero cada vez que caía de rodillas, manos invisibles lo levantaban. Finalmente el rescate llegó. Méndez fue hallado a la orilla de un río, deshidratado y al borde del delirio. Cuando lo encontraron, balbuceaba sobre sus salvadores, señalando la selva con los ojos llenos de terror y gratitud. Los oficiales intentaron calmarlo, asegurándole que nadie más había sobrevivido, pero cuando revisaron su informe, se detuvieron en seco. En la tela raída de su chaqueta encontraron marcas de manos ensangrentadas, como si alguien lo hubiera llevado en andas a través del infierno. Número 4. El destacamento especial llegó al complejo oculto en el desierto del norte del país. La base, conocida como Zona 23, había perdido contacto con el mando central. Al cruzar la puerta de seguridad, el teniente Ordóñez sintió un escalofrío. Algo en el aire no estaba bien. Un silencio espeso se extendía por los pasillos, solo roto por el zumbido intermitente de las luces parpadeantes. Los soldados avanzaron con cautela, sus botas resonando en el suelo metálico. En las habitaciones encontraron documentos esparcidos, equipos destruidos y pantallas que aún mostraban datos crípticos. En una de las celdas de observación descubrieron cuerpos flotando en tanques de vidrio llenos de un líquido oscuro. Sus extremidades eran alargadas y deformes, sus ojos negros y sin alma. «Dios, ¿qué hicieron aquí?», murmuró el cabo Ruiz, conteniendo la náusea. De repente, un chillido agudo resonó en el pasillo. Uno de los tanques estaba roto, los fragmentos de vidrio dispersos en el suelo. La criatura dentro de él había desaparecido. La alarma de emergencia se activó de golpe. Protocolo de contención fallido. Evacuar inmediatamente, repetía una voz robótica. Las luces comenzaron a apagarse en intervalos, sumiendo la base en una penumbra intermitente. Los soldados adoptaron posiciones defensivas, pero la tensión se convirtió en terror cuando el primer grito resonó en la oscuridad. «¡Nos están cazando!», gritó uno de los soldados antes de ser arrastrado por una sombra fugaz. El fuego de las armas iluminaba el pasillo en ráfagas breves, revelando figuras altas y grotescas que se movían con una rapidez imposible. Las balas parecían no hacerles daño. Uno a uno, los soldados fueron cayendo, sus gritos de auxilio apagados por el eco de la estructura vacía.
Ordóñez corrió hacia la sala de control con los sobrevivientes, buscando activar el protocolo sellado, pero la consola solo mostraba códigos de error. Algo se movía en las cámaras de seguridad, las sombras avanzaban, imitaban los movimientos de los soldados como si aprendieran de ellos. «No son humanos, nos están copiando», susurró Ruiz con la voz quebrada. El teniente sintió un aliento frío en su nuca, giró y abrió fuego, pero sus balas solo atravesaron la negrura. La última imagen que vio antes de perder el conocimiento fue su propio reflejo distorsionado en una de las pantallas, una criatura alta y grotesca con su mismo rostro, sonriendo. Días después, un escuadrón de rescate entró en la base. No encontraron rastro del destacamento, solo pasillos vacíos y archivos borrados. Sin embargo, en las cámaras de seguridad se veía un grupo de soldados patrullando los pasillos con movimientos mecánicos y sonrisas inhumanas en sus rostros. Número 3. El último toque de queda. El pueblo quedó en silencio cuando el sol se ocultó. Nadie se atrevía a desafiar la orden impuesta. Después de las 10 de la noche nadie debía estar en las calles. El ejército había llegado para restablecer el orden en un lugar donde el narco gobernaba con puño de hierro. Los soldados patrullaban con linternas y fusiles en ristre, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Pero conforme avanzaba la noche, una inquietante verdad comenzó a revelarse. Desde las ventanas de las casas apagadas se percibían sombras inmóviles. Siluetas humanas se recortaban contra la tenue luz de la luna, observando sin parpadear. Eran muchas, demasiadas, y ninguna tenía rostro. Un sargento fue el primero en notarlo. Señaló una ventana donde un grupo de figuras se alineaba, observándolos con vacíos semblantes de piel lisa. Un escalofrío recorrió la columna de soldados. Intentaron ignorarlo, achacándolo al cansancio y al juego de luces, pero a medida que avanzaban, descubrieron que cada casa albergaba las mismas presencias, cuerpos inmóviles, carentes de rasgos, testigos silentes de la patrulla nocturna. Uno de los soldados, incapaz de soportarlo más, llamó a la base por radio. La estática respondió primero, luego una voz desconocida susurró: «No están patrullando un pueblo, están patrullando un cementerio». La conexión se cortó. El terror se extendió entre los hombres. Uno de ellos, tembloroso, se acercó a la puerta de una vivienda y tocó con los nudillos. La madera crujió y la puerta se abrió sola. Dentro, solo el vacío. Las figuras vistas desde fuera no estaban dentro, o tal vez nunca lo habían estado. Un viento helado recorrió la calle, arrastrando un murmullo apenas perceptible. El teniente ordenó la retirada inmediata. Los soldados se alejaron apresurados, sintiendo que aquellos rostros sin rostro los seguían en la oscuridad. Cuando llegaron a la base, descubrieron que el pueblo, aquel pueblo maldito, nunca figuró en sus mapas. Número 2. La huella del diablo. El calor húmedo de la selva de Veracruz envolvía a la patrulla militar mientras avanzaban entre la maleza espesa. Era un ejercicio rutinario, pero algo en el ambiente se sentía extraño. Fue entonces cuando el soldado Méndez descubrió las huellas, profundas, marcadas en el lodo, con la forma de pezuñas hendidas, pero de un tamaño imposible para cualquier animal conocido. El sargento Ortega ordenó seguirlas, pero las huellas terminaban abruptamente en un claro. Un hedor sulfuroso impregnaba el aire. La sensación de ser observado se intensificó. Esa noche, Méndez despertó gritando. Su torso estaba marcado con extrañas laceraciones, como si algo con garras lo hubiera rasguñado. Sus ojos reflejaban un brillo enfermizo y su voz parecía distinta, gutural. Desde ese momento su comportamiento cambió, se volvió agresivo, murmuraba en una lengua incomprensible y se apartaba del grupo. Los demás soldados dormían con el fusil cerca, temerosos de que algo acechara en la oscuridad. Al amanecer, Méndez había desaparecido. Sus huellas llevaban al mismo claro donde la noche anterior habían encontrado las marcas, pero esta vez no terminaban abruptamente, se internaban en la selva, perdiéndose entre la bruma. Ortega decidió seguirlas con cautela. Avanzaron con el pulso acelerado hasta que un grito inhumano rasgó el silencio. Unos metros más adelante encontraron el uniforme de Méndez doblado con una precisión inquietante sobre una roca. No había rastro de él, solo más huellas de pezuñas que se perdían en la espesura. El sargento ordenó la retirada inmediata. Mientras se alejaban, un murmullo silbante recorrió la selva. Nunca volvieron a hablar de lo sucedido, pero en la base cada noche algunos soldados aseguraban escuchar pasos pesados y el eco de una risa que no pertenecía a ningún ser humano.
Con el tiempo, la historia se convirtió en una advertencia entre los nuevos reclutas. Se hablaba de un ente antiguo, un espíritu de la selva que reclamaba a quienes osaban perturbar su dominio. Algunos decían que Méndez no había desaparecido, sino que se había convertido en algo más, algo que ahora acechaba en la oscuridad, esperando. Años después, otra patrulla fue enviada a la misma zona. Uno de los soldados aseguró haber visto una figura entre los árboles, vestía un uniforme descolorido y tenía el torso cubierto de cicatrices. Pero lo más aterrador fueron sus ojos, brillaban en la penumbra con un fulgor imposible y su risa resonó entre los árboles, helando la sangre de todos los presentes. Número 1. Las voces del cuartel. El cuartel había sido construido sobre un antiguo cementerio, pero pocos soldados se atrevían a hablar de ello. Para los nuevos reclutas, las primeras noches transcurrían entre risas y bromas. Sin embargo, no tardaron en notar que algo no estaba bien. En la oscuridad, ecos de susurros recorrían los pasillos, nombres susurrados con voces desconocidas. Algunos veían figuras sombrías reflejadas en los espejos de las duchas, pero al girarse no había nadie. El soldado Herrera fue el primero en despertar con cicatrices que no recordaba haberse hecho. Marcas largas y delgadas recorrían su rostro, como si manos invisibles lo hubieran arañado. Al principio pensó que era una broma pesada, hasta que otros comenzaron a sufrir lo mismo. Pronto nadie dormía tranquilo. En la madrugada las camas crujían como si alguien se moviera sobre ellas, aunque todos estuvieran quietos. Las luces parpadeaban sin razón y los relojes se detenían a las 3 de la mañana, la hora en que, según los rumores, el cementerio había sido destruido. El sargento Valdivia, un hombre escéptico, decidió investigar. Una noche permaneció despierto entre los dormitorios con una linterna y su fusil. No tardó en escuchar el murmullo. Era un lamento profundo, un llanto ahogado que se intensificaba hasta convertirse en un grito. Su linterna parpadeó y por un instante vio una figura al pie de su cama, un hombre sin ojos, con la piel ceniza y la boca abierta en un gesto de horror congelado. La luz volvió y la figura había desaparecido. Al día siguiente, Valdivia solicitó un cambio de cuartel para todo su pelotón. No dio explicaciones, pero los rumores se esparcieron. Quienes permanecieron aseguraban que, algunas noches, las voces regresaban y los espejos seguían reflejando sombras que nadie podía explicar. Unas semanas después, un grupo de soldados nuevos llegó al cuartel. Desconocían la historia, pero pronto comenzaron a hablar de pesadillas recurrentes en las que despertaban inmovilizados, sintiendo una presencia junto a ellos. Algunos aseguraban que, al encender la luz, sus camas estaban rodeadas de marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado de pie observándolos mientras dormían. Las apariciones se intensificaron. Un soldado, tras una guardia nocturna, fue encontrado en estado de shock, murmurando palabras incomprensibles. En su uniforme, sobre el pecho, alguien había grabado un símbolo antiguo, imposible de identificar. Finalmente, el alto mando tomó cartas en el asunto y decidió clausurar el dormitorio principal. Lo tapiaron y prohibieron el acceso, pero el miedo permaneció. Aún hoy los soldados más veteranos advierten a los recién llegados: si alguna vez escuchan su nombre en un susurro cuando creen estar solos, jamás deben responder. ¿Qué opinas de estas historias? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegaste al final del vídeo va a ser tropas, así que comenta tropas para que yo sepa que llegaste al final del vídeo. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.